Hola, ahora hablaremos sobre una parte muy importante del vehículo. Así es el motor de combustión interna. Y para esto he dividido en dos partes, subsistemas del motor. El primer sistema va a ser el sistema fijo. Dentro del sistema fijo nosotros vamos a encontrar a la culata, al bloque de cilindros y al cárter o depósito del aceite. Dentro de la culata vamos a encontrar las válvulas, los resortes de válvulas, vamos a encontrar también los buzos, los ejes de levas y la sincronización. Ahora, en el bloque de cilindros vamos a encontrar los pistones, la cámara de combustión y el sistema de distribución. Y por último, vamos a encontrar el cárter o depósito del aceite, donde se aloja el mismo aceite. Para poder sellar nosotros la culata y el bloque, nosotros tenemos a este elemento que se llama el empaque de culata. Así es, este empaque flexible que soporta las altas temperaturas del motor. El sistema móvil. Dentro del sistema móvil nosotros vamos a encontrar al pistón, al cilindro y también a la cámara de combustión. Las partes, tenemos al perno, el cual une el pistón con la biela, un elemento forjado, el cual transmite el movimiento rotatorio en movimiento lineal al cigüeñal. Por último vamos a tener al cojinete, los cuales reducen la fricción entre la biela y el puño de biela del cigüeñal. Anillos de compresión. Estos elementos ayudan a sellar el cilindro para que sea óptimo la combustión. Ahora, los anillos de lubricación nos ayudan y bastante con esto, con el sistema de lubricación dentro del cilindro para que se genere poca fricción. El volante de inercia nos ayuda a mantener un motor suave dentro de cada combustión, ¿no? De cada cilindro, ayuda a hacer más suave el movimiento del cigüeñal. Y por último el cigüeñal, ¿no? Que habíamos dicho que es una manivela que está colocada con el pistón y la biela. Y por último el cojinete. El cojinete nos ayuda a disminuir la fricción entre la bancada y el cigüeñal. Ahora vemos el ensamblaje de un motor. Vemos cómo los cojinetes van siendo ensamblados en este cigüeñal. Los pernos de esta rueda dentada, las cuales nos van a ayudar a saber la posición del cigüeñal. Las bielas ya están montadas también. Los pistones, los bulones o pernos. Se va montando toda la línea de las válvulas, los buzos hidráulicos y los ejes de leva. Vemos que se está montando también este nuevo sistema de control de avance. Dentro de un sistema de motor nosotros tenemos que tener, y esto le digo de bastante, optimizar el torque máximo de un motor. ¿Para qué? Para cada combustible, para cada partícula de aire con combustible sea eficiente. Dentro de este motor nosotros tenemos una válvula de control variable. Así es, esta válvula que vemos acá enorme, redonda, va a controlar el avance del encendido o de retroceso. Se llama válvula Twinning Control. Esta válvula, que trabaja con la presión del aceite, va a adelantar la apertura de las válvulas o va a retroceder, ¿no? De acuerdo a las revoluciones que estén trabajando. Vamos a observar que nosotros, cuando estemos trabajando en un régimen de altas revoluciones, esta válvula va a tener una apertura 1 o 2 segundos más adelante, para que el motor optimice y sea el más eficiente. Vemos cómo las válvulas van abriendo estos buzos hidráulicos poco a poco, ¿no? Podemos observar estas válvulas empujan el buzo hidráulico para que se abran las válvulas de admisión o de escape. Ahora hablaremos de las 4 etapas o ciclos de un motor gasolinero. La primera etapa va a ser la admisión. ¿La admisión qué es? La admisión es cuando el pistón baja y succiona el aire con el combustible. Puede ser un motor gasolinero que utiliza un carburador o puede ser un motor gasolinero que utiliza un inyector, las cuales ingresan el aire con el combustible dentro del cilindro. Observen, la válvula de admisión estuvo abierta, ingresó el aire con el combustible. Ahora la válvula de admisión está cerrada. Esta es la segunda etapa, la compresión. El pistón sube y comprime el aire dentro del cilindro con el combustible.
pero aún no hay la detonación. Aún no hay la detonación. La detonación se genera gracias a una bobina. La bobina manda la corriente a la bujía y la bujía genera la alta explosión, el alto amperaje que es necesario para la explosión o detonación del aire con el combustible que está dentro de la cámara de combustión. Esta detonación se genera tan fuerte que nosotros le llamamos la tercera etapa, la combustión. Una vez que se produce la combustión, el pistón baja hasta el punto muerto inferior. Ya podemos decir que esta es la cuarta etapa, la expulsión. ¿La expulsión de qué? De los gases quemados por la combustión. Observamos que este motor es bicilíndrico, las cuales pueden llegar a unas 5000 veces por minuto las vueltas del cigüeñal, ¿no? 5000 veces o 5000 revoluciones por minuto. Y así continuamente funciona un motor gasolinero. Ahora hablaremos de los motores diésel. Antiguamente los motores diésel trabajaban con unas bombas rotatorias o lineales, las cuales creaban la alta presión de combustible, las cuales se enviaban a un inyector mecánico que generaban las altas presiones y pulverizaban el combustible. Hoy en día tenemos los inyectores piezoeléctricos. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora el inyector genera la alta presión que es suficiente para pulverizar el combustible dentro de la cámara de combustión. Observamos este inyector piezoeléctrico, las cuales vemos del color verde ese combustible, y esta electricidad es la señal que envía la computadora para que abra las toberas, las cuales generan las altas presiones que inyectan el combustible dentro de la cámara de combustión, las cuales generan la explosión del cilindro. Ahora a continuación con nuestro profesor Chiflado. De modelo para explicar cómo funciona el motor de combustión interna de un coche. El pistón funciona en 4 tiempos o periodos. Al primer tiempo se le llama de admisión. La válvula de admisión se abre mientras que el pistón desciende, llenando el cilindro de gasolina y también de aire. Las gotas rojas son la gasolina y las azules son de aire. El segundo tiempo es la compresión. Durante la compresión la válvula de admisión se cierra y el pistón sube comprimiendo la mezcla, esa mezcla de gasolina y aire. ¿Veis cómo de repente tiene mucho menos espacio? El tercer tiempo se llama explosión. Ven cómo la válvula de admisión y también la de escape están cerradas. La combustión de la mezcla de gasolina y aire se origina por la chispa emitida por la bujía. ¡Patatín! ¡Patatán! El vapor de gasolina explota y empuja al émbolo hacia abajo. Y ahora empieza el cuarto tiempo o expulsión. Aquí la válvula de escape se abre y el pistón sube expulsando el humo producido por la explosión al aire. Este ciclo sucede una y otra vez a gran velocidad. Así. Gracias, profesor Chiflado. Ahora nosotros tenemos en esta imagen el motor diésel y el motor gasolinero. El motor diésel se caracteriza por tener un inyector y el motor gasolinero se caracteriza por tener una bujía de explosión. Podemos observar los 4 ciclos. La diferencia ya la sabemos. Ahora los 4 ciclos. Vemos de esta ruedita que dice 1, 2, 3 y 4 son las fases de un motor: la admisión, la compresión, la explosión o trabajo, como le quieran decir, y por último la expulsión de estos gases quemados. En un motor gasolinero nosotros tenemos la admisión del aire con el combustible, mientras que en un motor diésel tenemos la admisión solamente el aire que succiona del medio ambiente y comprime a altas temperaturas. La compresión de ambos es la misma, pero las presiones que se generan dentro de la cámara de combustión son diferentes. La explosión, puedo decir que dentro de un motor diésel
se genera por el inyector cuando ingresa el combustible a altas temperaturas, y en un motor gasolinero la explosión es gracias al chispazo de la bujía. Y bueno, el escape para ambos motores es el mismo. Observemos de nuevo estas diferencias un poco más reales. Nosotros tenemos al lado izquierdo el motor diésel y al lado derecho nosotros tenemos el motor gasolinero. Miren, tenemos el inyector, como le dije, piezoeléctrico, ¿no? El cual genera las altas presiones. ¿Para qué? Para que en el momento indicado la computadora mande la señal y las toberas abran para que se genere la explosión. ¿De cuál? Del combustible. Mientras tanto, nosotros en el motor gasolinero tenemos el aire con el combustible que se comprime y el chispazo de la bujía genera la explosión. Ahora, nosotros tenemos el combustible diésel y tenemos el combustible de la gasolina. Todos tipos de combustibles son diferentes porque el diésel necesita altas presiones y altas temperaturas para poder ser quemado, mientras que la gasolina es más volátil. La gasolina necesita poca presión y poca temperatura para que pueda explosionar. Observen los ciclos del motor, el inyector versus la bujía. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Para mí, los motores gasolineros y los motores diésel son muy buenos. Depende del fabricante que le quiera poner a su vehículo, ¿no? O le quiere poner un motor gasolinero o un motor diésel, ¿no? Bueno, eso dependerá, ¿no? De para qué lo quieren emplear o para qué trabajo sea necesario. Va a tener que llevar un motor gasolinero o un motor diésel. De mi parte, los motores diésel generan alto torque, mientras que los motores gasolineros generan altas HPs. Miren, observemos el volumen total que comprime un motor diésel. Es entre 18 a 24 bares. Es bastante compresión. Ahora, un motor gasolinero, ¿cuántos bares genera de presión? Entre 8 a 10, ¿no? Vemos la eficiencia del motor diésel versus el motor gasolinero, las cuales nos arroja esta gráfica. El motor gasolinero está un poco más abajo que el motor diésel, o sea, el motor diésel es un poco más eficiente. Y gracias por acompañarnos.